Puede ser que sea un paciente, digamos, que pueda tener un TEP igual, sí, también, por la disnea súbita. Profe, Sí, profe, además no dice que ¿No tiene sería tos la tos productiva, productiva? Claro, también. esta. ¿Qué me decías? que tiene tos productiva además. Ah, sí, sí, sí. Estamos tirando diagnósticos diferenciales. Obviamente no estamos yendo a alguna causa más infecciosa, como dicen ustedes. La tos productiva, la fiebre, los escalofríos. El hecho de que esté taquicárdico y taquipneico, bueno, por un lado por la fiebre, nos ayuda, ¿sí? La INEA también se asocia generalmente con la taquipnea. Eh, bueno, todo esto, yo no sé si ustedes ya lo dieron, calculo que sí, recuerden de que tenemos lo que es la escala del CURB 65, ¿sí? Porque es importante, sobre todo esto, para los pacientes de más de 65 años que tienen síntomas respiratorios. En este caso, para el CURB 65, recuerden que no solo usamos estos datos, sino que también necesitamos la urea, o sea que el paciente debería ser admitido y hacer un análisis de laboratorio. ¿Bien? Entonces, bueno, a la palpación, el paciente estaba con una reducción de la expansión pulmonar, el aumento de las vibraciones vocales. Si se le hace una percusión, le encontramos matidez o submatidez, es decir, que estamos perdiendo la sonoridad pulmonar. Entonces, eso está inspirándonos desde el punto de vista semiológico que estamos teniendo una ocupación alveolar, ¿sí? O, bueno, del parénquima en este caso. Y por último, la auscultación, desaparición del murmullo vesicular. Bueno, acá te pone soplo tubario, nunca escuché un soplo tubario, puede llegar a pasar. Estretores crepitantes y la broncofonía. Los crepitantes creo que son los que más nos ayudan a nosotros a sospechar si ocupación a nivel de lo que es parenquimatoso, ya sea intraalveolar o extraalveolar, como es el caso de la neumonía. ¿Sí? Porque, o sea, los rales crepitantes son los que más van a escuchar, ya sea, por ejemplo, en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, como en un paciente que en este caso nos está yendo a algo más infeccioso, que tenemos que descartar entonces la neumonía. Bien, la lista de problemas, la apnea, la fiebre, la tos. Bueno, acá tenemos además, fíjense, acá nuestra compañera lo puso directamente resaltado, fíjense cómo tiene los glóbulos blancos elevados y la velocidad de eritrosedimentación también elevada, ¿sí? Marcadores de la inflamación, reactantes de fase aguda. Bien, entonces, estos son, digamos, algunos de los distintos tipos de conceptos a la hora de hablar de neumonía que nosotros tenemos que hablar, ¿sí? Siempre, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la común, la frecuente, la que nos agarra casi a todos? Bueno, no es muy frecuente que a todo el mundo le agarre neumonía, pero puede pasar, que es la neumonía adquirida de la comunidad, ¿sí? Que es la común, es la silvestre, que es la que nos agarra a nosotros en el día a día y que te lleva a consultar. En cambio, para que sea considerada, por ejemplo, neumonía intrahospitalaria, tiene que estar dentro de las 48 horas que un paciente estuvo en el hospital. Es decir, un paciente estuvo por dolor lumbar en la guardia del hospital porque le dolía la espalda, le hicieron un inyectable, se fue a la casa, a los 2 días arrancó con una neumonía, es una neumonía intrahospitalaria, ¿sí? No aplica que solamente sea un paciente que haya estado internado durante tiempo dentro del hospital y que la agarre ahí. Si un paciente estuvo en un nosocomio 48 horas antes de que le aparezcan los síntomas, se considera neumonía intrahospitalaria. Luego, bueno, la asociada a los cuidados de la salud, que es la que vamos a estar expuestos nosotros, es decir, que son también incluso hasta estacionarias, depende también del nosocomio en el que nosotros estemos. Y bueno, la broncoaspirativa está frecuente, sobre todo en pacientes añosos, pacientes postrados o neurológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen entonces trastornos en la deglución. Al haber un trastorno en la deglución o pacientes que están mucho tiempo recostados, es más frecuente que se broncoaspiren. Al broncoaspirarse, se ocluye la luz bronquial y de esa luz bronquial se va a generar una neumonía después. Y la complicada es la que se considera que no resuelve pasadas las 72 horas de haber instaurado un tratamiento dirigido hacia el germen, ¿sí? Porque si yo le estoy dando amoxi a un germen que no nos va a servir, no, o sea, es lo mismo que considerar que no le estamos dando nada. Bien. Luego, bueno, recuerden que está lo que es ya de esto, ya no es tanto de mi lado, pero para que ustedes recuerden, de mi lado sí y no. O sea, ustedes tienen que acordarse más sobre todo desde cuando vayan a estudiar lo que son las bacterianas, las virales, bueno, en este caso la post-radiación, de radiación,
pero porque también desde el punto de vista de imágenes genera distintos tipos de patrones. ¿Sí? La neumonía bacteriana es la que más frecuente nos da el bloque neumónico, es decir, la que nos va a dar la neumonía con el broncograma aéreo y los signos que nosotros vamos a ver ahora. En cambio, la neumonía viral generalmente da otro tipo de patrón, que es más parcheado, más, incluso más de vidrio esmerilado con tendencia a la consolidación. Es diferente, sí. Que es, por ejemplo, aparecieron muchas cuando fue lo de la gran pandemia del COVID, sí, que se daban unas neumonías severas. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la neumonía? La consolidación. La consolidación es la... Perfecto. Y dice que puede tener generalmente una distribución no segmentaria, ¿sí? Ya, por ejemplo, antes de la era de los antibióticos, sobre todo, lo que existía era la pulmonía, ¿sí? Que la pulmonía, o sea, o antes, no, la abuela todavía se lo dicen. ¿Por qué? Porque la pulmonía lo que pasaba era que agarraba todo el pulmón entero. Ahora son neumonías. No siempre, recuerden que, por ejemplo, acá dice distribución no segmentaria, pero ¿qué parte del pulmón acá está agarrando? ¿Qué podemos decir que compromete? Lóbulo superior derecho. Exacto. O sea, es lóbulo superior derecho, pero dentro del lóbulo tal vez no está comprometiendo todos los segmentos de dicho lóbulo. O a veces puede comprometer segmentos del lóbulo derecho y segmentos del lóbulo medio, por ejemplo. Bien. Bueno, acá, por ejemplo, unas placas son bastante frecuentes y la importancia de por qué pedir el par radiológico, acá en este caso. ¿Qué les parece? ¿Qué ven? Vamos a hacer. El Vamos a lóbulo hacer la tarea que inferior, hacemos. Bien. ¿Cómo? en el lóbulo inferior derecho. Bien. Vamos a ver. ¿Alguien dice otra cosa? Coincidimos que está en algo derecho, acá en la base. ¿Bien? ¿No ¿Qué hay un pasa? poco en ¿Qué el pasa? izquierdo también, en el medio? O sea, en el Bien. superior, un poquito ahí al costado del corazón. ¿Cómo? Acá. No veo el mouse. Ahí. Acá. Claro, Ahí ahí. me... Bien, exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Recuerden, si está bien inspirada la placa, si está bien penetrada, si está centrada, en este caso es una placa que está bien realizada. Entonces, bien, vamos, por un lado los ilios, fíjense incluso que si le ponemos un poco de onda, vemos lo que es la luz traqueal, vemos cómo están los bronquios, incluso los bronquios fuera. Entonces, vemos acá lo que es la silueta cardíaca, llegamos a ver, digamos, el redoble, digamos, de la grasa del pericardio, ¿ven? Y vemos el diafragma, y vemos cómo esta base está bien radiolúcida, y en este caso estamos viendo sucio, exactamente. Entonces sí, está en la parte inferior, o sea, es igual la base, que estamos viendo desde el pulmón derecho en la vista anteroposterior. Pero si nosotros nos vamos hacia una vista lateral, donde se localiza la consolidación en este caso, o la radiopacidad. Fíjense que está hacia acá adelante. ¿Ven? Entonces, esto justamente es el lóbulo medio derecho. Recuerden que el lóbulo superior, sí, estamos igual. Lóbulo medio está hacia adelante. Acá justamente si llegamos a ver un poco la cisura, ¿sí? Cómo lo separa. Y el lóbulo inferior derecho es bien posterior. ¿Ven? Vamos a otro. Bueno, acá un poco la fisiopatología de por qué nosotros vemos el broncograma aéreo. ¿Ven? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros entonces? La patología que compromete el pulmón está comprometiendo la parte, digamos, que sostiene del parénquima, ¿sí? No bronquial. Entonces, como no es una patología que compromete al bronquio, la luz del bronquio va a estar permeable, va a estar bien. En un pulmón normal, el bronquio no lo vemos generalmente, ¿no? Sino que vemos más o menos todo, sobre todo en una placa, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos los bronquios porque son los bronquios más grandes, los segmentarios, y vemos cómo, digamos, atraviesan el parénquima pulmonar en la tomografía de alta resolución. Pero fíjense, al haber un pulmón condensado, ¿sí? Es decir, que está con ese concepto de hepatización pulmonar, lo que nosotros estamos viendo es el bronquio
con la luz permeable alrededor todo el parénquima que lo compromete. Entonces, ese es el signo del broncograma aéreo. Quiere decir de que estamos teniendo todo el parénquima que rodea el bronquio está comprometido. ¿Ven? Lo blanco, digamos, la radio-opacidad que nosotros vemos que rodea el bronquio se lo ve blanco, es decir, más radio opaco, y la luz bronquial se la ve negra, radio lúcida. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos otro más de lo mismo. En la tomografía, entonces, vamos a ver con mayor acentuación los mismos hallazgos que vemos en la placa, ¿sí? O sea, lo que es radio opaco en la radiografía es hiperdenso en la toma. Bien, ¿cuáles son las complicaciones entonces de la neumonía? ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿se entiende? Pues yo te digo como Profe, concepto radio opaco, radio lúcido, denso. Cualquier cosa ustedes me profe, dicen, "Uy, sí, perdón, dijiste en la diapo anterior, en sí". la otra, que el parénquima se veía radiolúcido. No, radiolúcido el bronquio, radio opaco, en la placa. Ah, ok, El aumento de la opacidad es lo que lo hace más blanco. Se me sumó una compañera a la clase. bueno. Bien, bueno, claro. Entonces, el aumento de la radio opacidad en la placa se va a ver más blanco. Y lo radiolúcido es negro, porque es donde está el aire. ¿Bien? Y hiperdenso en la tomografía. Bueno. Profe, ¿cómo es lo de que es cambio en la tomografía y en la radiografía? Bien, en la radiografía hablamos de radio lúcido, radio opaco. Claro, en este caso sería radiopaco el Exacto, broncograma. exacto. Y en la tomografía hablamos de densidades, ¿sí? Hipodenso o hiperdenso, el aumento de la densidad. Acá sería hiperdenso. Exacto, bien. Claro, entonces ve acá, ya cuando nosotros lo vemos así que decimos consolidación con broncograma aéreo. No se tienen que complicar en poner aumento de la densidad pulmonar, pero si quieren ser, o sea, si lo quieren describir completamente, se diría así. Aguárdeme un segundo, 2 segundos. Bien, entonces, si nosotros queremos decirlo completo, sería el aumento de la radio. Profe, se corta. Está muteada el profe. Perdón, estoy lidiando con la compañera que recién volvió de la escuela. Bien, entonces, si lo quieren describir en una tomografía sería, se evidencia aumento de la aumento de la densidad pulmonar con broncograma aéreo, ¿sí? O sea, o la densidad del parénquima pulmonar. Bien, pasamos. Bueno, entonces, dijimos, dentro de que cuando se lo considera una neumonía complicada es si la neumonía... Profe, una consulta. Sí, ¿Decir que hay broncograma aéreo significa que el bronquio está permeable? No exactamente. entendí. Ah, está genial, gracias. Es decir, porque el bronquio está permeable, nosotros vemos el signo del broncograma aéreo. ¿Bien? Gracias, profe. Ahí está. Bueno, entonces, como dijimos, la neumonía complicada es aquella que dura más de 72, que no responde o no responde como corresponde a la antibiótico-terapia por más de 72 horas instaurada, ¿sí? Entonces, dentro de esa neumonía, que vemos, bueno, está bien, pues, una neumonía reticente, que no cura, que no empieza a curar, que empieza a pasar, o sea, complicaciones. Dentro de las complicaciones imagenológicas que nosotros podemos llegar a ver de lo que es una neumonía es el absceso, el empiema y el neumatocele. Son frecuentes. Yo la verdad que las neumonías que se ven son feas. Ahora, por ejemplo, está lleno. Para mí debe ser COVID, sobre todo, pero ya hace como un mes que se están viendo muchas neumonías en los servicios. Bien, el absceso pulmonar. El absceso, como cualquier absceso, es lo mismo. ¿Qué pasa? Se forma a base de una colección.
Sí. Entonces, ¿cuáles son los agentes más frecuentes? Streptoaureus, Klebsiella, Pseudomonas, que puede ser, digamos, una sobreinfección incluso a la neumonía, ¿sí? Que no es que sea justamente que el mismo germen de la neumonía es el que está generando el absceso, sino que, bueno, se van complicando. ¿Qué es lo que sucede entonces? El absceso se forma una colección con necrosis en su interior, ¿sí? Son esas bolsas de pus horribles. Entonces va a tener una pared, ¿sí? No es que vamos a tener líquido suelto alrededor del pulmón, por ejemplo, como pasa con un derrame pleural. No, el absceso es una o sea, es una colección organizada con una pared, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en una radiografía? Esto. ¿Ven? Que acá no sabemos, por ejemplo, esta es la misma imagen que esta, bueno, en este caso no, porque la tenemos en dos lóbulos diferentes, pero si fuera la misma imagen que esta, estaríamos a posterior incluso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es, en este caso, al contrario de la consolidación, la consolidación la vemos como más radiopaca, vamos a ver un aumento de la radiolucidez, ¿sí? Porque generalmente, ¿qué pasa? Tienen aire adentro. Entonces puede que tenga el nivel hidroaéreo en su interior, como puede ser de que se vea la cavidad entera. Entonces, al haber cavidad y haber aire atrapado, vamos a ver el aumento de la radiolucidez, ¿sí? Y lo que vamos a ver también es con toda una pared radiopaca que lo rodea. En este caso incluso tenemos nivel hidroaéreo acá, ¿sí? Asociado incluso a la misma neumonía que estamos viendo. Fíjense también que a veces, como en la primera imagen que nosotros veíamos de la neumonía esta, que se nota que es un bloque así consolidado también, ¿por qué? Porque lo tenemos más de frente incluso, porque está más hacia adelante. Al estar más hacia adelante, se ve más así. Cuando nosotros tenemos patologías que suceden sobre todo en la parte posterior del pulmón, tenemos tejido pulmonar sano adelante. Entonces tenemos aire adelante. Y esa imagen tan blanca que nosotros esperamos ver con una neumonía, cuando se nos mete otro tejido con aire por delante, la hace como no tan radiolúcida. ¿Me explico? Queda como más algo así. Igualmente, esto es una consolidación. Acá abajo. Y acá está el absceso. ¿Cuándo pasamos del absceso? Y bueno, obviamente este paciente institucionalizado, ya lo tenemos internado, ya está seguramente con apoyo mecánico, incluso por lo menos con bigotera. No sabemos si lo tenemos en terapia intensiva, dependiendo de su estatus performance. Obviamente le vamos a pedir una tomografía. En este caso, y esto es importante, no solo pedimos una tomografía de tórax con contraste, sino, no se pide solamente una tomografía de tórax con alta resolución pulmonar, sino que pedimos una tomografía de tórax con contraste. ¿Por qué? Porque el realce de la pared es una de las marcas que nos ayuda a pensar en que es un absceso o que hay algo que lo está infectando. ¿Me explico? En este caso, todavía no, pero fíjense acá cómo va pintando también. Este paciente, por ejemplo, tiene dos, ¿sí? Tenemos esta bestialidad y esta. En este caso, fíjense acá cómo hay un leve realce de la pared. Todo esto si le hacemos una unidad de Hadfield, que es la que nos ayuda a ver la densidad de los líquidos que tenemos digamos, de cualquier estructura que tenemos en la tomografía, esto sería densidad líquida. Y acá también se puede ver el nivel hidroaéreo. Obviamente esto se puede drenar, se cura o demás, pero dejan grandes secuelas también estas lesiones. Bien, el empiema. El empiema, o sea, es un derrame pleural, pero organizado. Sí, Perdón, ¿puedes volver? sí, obvio. En la otra, donde está el absceso la radiografía, ¿qué se ve abajo? Es la neumonía, es la consolidación. Ah, Probablemente estemos en la parte posterior del pulmón, ¿sí? O sea, si nosotros, por ejemplo, no miren el resto de las imágenes, pero imaginen que estamos viendo este paciente y acá tenemos su imagen, ¿sí? Este absceso estaría más o menos acá, a la altura del ilio izquierdo, ¿sí? Esta consolidación que tiene este paciente probablemente esté más posterior, ¿sí? Entonces, si esto todo es tejido pulmonar sano, nos ayuda un poco digamos, va aclarando esa imagen tan blanca que nosotros imaginamos. Pero fíjense, comparando esta base pulmonar, ustedes siempre recuerden que al tener siempre dos órganos o dos hemisferios o dos cosas que sean iguales, ustedes tienen que comparar un lado con el otro. Entonces, fíjense cómo esta base pulmonar está limpia y acá se ve todo este tipo de vidrio esmerilado con consolidación. Entonces tenemos el absceso con la neumonía asociada.
Sí, esto O estaba sea, todo comprometiendo lóbulo inferior izquierdo. entonces siempre se pide una radiografía y una tomografía en esos casos. Normalmente comenzamos con una radiografía, ¿sí? Si una vez que nosotros tenemos una radiografía y vemos que tiene una consolidación, bueno, también depende si el paciente requiere o no requiere una internación, ¿sí? Si queremos mejor caracterización del parénquima pulmonar, sí, pedimos una tomografía de tórax sin contraste. Comenzamos con eso. Bien, no de Profe, sospechar, o sea, una complicación, solamente una tomografía. Sí, ¿las complicaciones pueden pasar toda la vez o sería más específico para no, guiarnos? claro, pueden ir desencadenándose incluso, ¿sí? Puede que comience, sí, puede que te haga un absceso, es dependiendo mucho del germen que lo genera y de cómo se comporta. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, este paciente justo se le hizo una colección pulmonar, fíjense que no tiene derrame, nada. Entonces se le hizo el daño, ya se le comenzó a necrosar parénquima pulmonar bien interno. En cambio, ahora vamos a hablar de empiema. El empiema, ¿qué pasa? Es secundario, es como un derrame pleural infectado. Entonces, en ese caso, primero vamos a tener la neumonía, el derrame paraneumónico y posterior al derrame paraneumónico se nos hace el empiema, que también puede concluir con luego un absceso, tranquilamente, sí. Bueno, profe, Pueden ser gracias. sintomáticos también dependiendo del germen. Por ejemplo, también, ya alejándonos un poco de neumonía, pero pacientes con endocarditis, que es otra patología totalmente diferente, pero pacientes con endocarditis a veces empiezan a manifestarse porque, además de todo su cuadro clínico que presentan, tienen microabscesos, porque lo que pasa es que como se desprenden trombos infectados hacia toda la circulación, muchos impactan en pulmón y entonces tenés imágenes como esta, pero mucho más chiquititas distribuidas en todo el parénquima. Entonces, depende también del germen. Bueno, entonces el empiema es la acumulación de pus en la cavidad pleural que puede contener lóculos de gas, ¿sí? Porque generalmente también son gérmenes anaerobios, entonces, o puede ser de que justo comprometa un bronquio, entonces tengan aire o niveles hidroaéreos en su interior. Generalmente es unilateral y en este caso para el empiema también se pide tórax con contraste, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que en el absceso, porque cuando pedimos con contraste, realza las paredes o nos ayuda a orientar si es algo es infeccioso, ¿sí? Si es un derrame pleural común, nada más vamos a ver el líquido. Si en cambio es un empiema, como son estos, vamos a ver que tiene una pared, ¿ven? Fíjense como esto es densidad líquido, bien líquido sencillo, y fíjense como hay toda una pared, incluso hasta irregular en este caso, o acá. ¿Ven? Lo mismo, piden la placa, ¿qué van a ver en la placa? El signo del menisco incluso. Acá, por ejemplo, tenemos dos signos. Tenemos el signo del menisco, que recuerden que es cuando tenemos un derrame pleural, entonces se pierde ese ángulo del seno costofrénico. Y por otro lado vamos a tener lo que es el signo de la silueta, que es decir, perdemos la definición de la silueta cardíaca porque toda esta patología está en contacto con la silueta cardíaca. Entonces acá podemos inferir de que puede haber una neumonía como puede ser un derrame pleural solo. En el contexto de nuestro paciente con fiebre, taquipnea, disnea y demás, vamos a algo más infeccioso. Entonces, más que un derrame pleural, tenemos que sospechar en un empiema. Y entonces, en ese caso, sí, le pedimos la tomo con contraste. ¿Ven? Esta es una imagen, por ejemplo, muy buena. Es complicada, pero es una imagen de una ecografía, ¿sí? Una ecopleura. ¿Ven? No debería verse en realidad el pulmón, o sea, esto justamente incluso las sombras de las costillas vamos teniendo acá, ¿sí? Y acá está en declive. Este pedacito de acá, ven que hace como una L, eso es el parénquima pulmonar. Y todo esto es el derrame, que no es solo líquido, sino que fíjense que como al ser pus, ¿sí? Al tener celularidad y una reacción inflamatoria de nuestro cuerpo queriendo controlarlo, vamos a tener todos los procesos de la inflamación, entonces se hace toda esta cosa, este pegote, eh, y se forman tabiques y loculaciones, ¿sí? Incluso puede haber burbujas de aire en su interior. Y este pedacito del pulmón que lo está como atelectaseando. También muy Profe, típico de sí, ¿podés repetir los dos signos que dijiste antes? Signo del menisco y otro que signo no del me acuerdo. menisco y el signo de la silueta cardíaca. Ah, genial. Gracias. Bien. Después les iba a hacer, todavía no le subí el de los TEP porque había encontrado uno el otro día y no logro ver dónde lo guardé.
Le voy a mandar unas imágenes de TEP y le voy a mandar, si quieren, algunos de estos con el tema de la silueta y demás. Así vamos cargando más material a la página. Bien. Pero bueno, por ejemplo, en este caso vemos eso, después hay más. Y fíjense, otra cosa que también delata un poco el origen infeccioso es esta cosa de la lobulación, ¿sí? Se organiza, porque es como que el cuerpo también lo quiere eliminar y es mucho más pesado, más que el líquido como que se va acomodando eh, más levemente. Bien. Y por último, el neumatocele. El neumatocele es un espacio quístico intrapulmonar que se llena de gas, que puede presentar distintos tamaños. Generalmente son más frecuentes en la infancia y son así, ¿ven? No, ahí no podemos, por ejemplo, mira, teníamos el absceso acá. Fíjense esta pared, es súper gruesa. Un neumatocele es así, es nada, tiene la pared finita, tiene aire y además lo que vemos es que el parénquima pulmonar que lo rodea está bien, ¿sí? Es sano. Por otro lado, también lo que vemos es, o sea, cómo tiene, o sea, si, en este caso no, pero podríamos ver si tiene estructuras ganglionares, obviamente dado el contexto. ¿Y esto qué pasa? Son más que una complicación, es una secuela, ¿sí? Son posteriores a una neumonía que pueden llegar a aparecer. Bien. Acá, por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Cómo lo describiríamos? Hay una consolidación, puede ser. Muy bien. ¿De qué lado? No me estaría ubicando, me parece que es el izquierdo. Bien, a izquierda, perfecto. Sí, podríamos decir que lóbulo inferior, podemos pensar. Bien, ¿y qué signo está? El broncograma. El broncograma aéreo, exactamente. ¿Ven? ¿Cómo se ve? El bronquio bien negro, rodeado de todo el parénquima que está. Si no, no veríamos ese bronquio. Solamente se ve porque estamos teniendo el parénquima comprometido. Perdón, ¿cómo era el signo? Broncograma aéreo. Exacto, broncograma aéreo. Bueno, y acá nos menciona, y esto vamos a hablar un poquito, sí, el signo del broncograma aéreo. Está en el Power. Eh, Justamente como hablábamos, lóbulo inferior izquierdo, lóbulo inferior derecho, que suele suceder, las neumonías broncoaspirativas. Cuando están en estos sectores, justamente porque son pacientes que están mucho tiempo acostados o que estaban acostados y se broncoaspiraron. Entonces, lo que se hayan broncoaspirado, generalmente o saliva o comida o algo que llega a tapar el bronquio, va a los sectores más declives del pulmón, ¿sí? Entonces va a ir a los lóbulos inferiores, a los sectores posteriores. Siempre que vean algo al lado de la columna, ya sea al lado derecho o izquierdo, bien inferior, son broncoaspirativos. Más si llegan a ver, obviamente, que se ve, a veces se llega a ver el bronquio tapado incluso, pero bueno, eso hay que afilar más el ojo. Bien. Acá, por ejemplo, ¿qué vemos? Es como las otras, está más tirando a otro tipo de patrón, incluso no es tan consolidativo, sino que tenemos un patrón en vidrio esmerilado, se dice, ¿sí? Que es frecuente en qué tipo de neumonía. ¿Alguien se quiere arriesgar? En la En la bacteriana, viral. típica. En la viral. Bien, exacto. La bacteriana es el bloc. La viral es como queda más. Bueno, en este caso te menciona la bronconeumonía que van de la mano con las virales. ¿Sí? Es decir, generalmente, ¿qué pasa? Tienen así, toman áreas parcheadas, ¿sí? Como también son los virus, sobre todo el tema de las gotas de flujo y lo microaspirativo, generalmente se distribuye de manera parcheada. Por ejemplo, en este caso tenemos bilateral, ¿sí? Entonces, bronconeumonía, porque sigue los trayectos bronquiales, no segmentarias también. Profe, Y nada, ahí también se ve el signo de broncograma aéreo en la última. y acá pareciera que un poquitito sí, porque obviamente, ¿qué pasa? Pueden comenzar con un poco de patrón en vidrio esmerilado, pero luego siempre van consolidando. Entonces es frecuente que se vean los broncogramas aéreos. Eso más te orienta a que es una neumonía. Acá. Bien. ¿Alguna pregunta?
Profe, entonces esta sería una, o sea, esa sería una neumonía viral. Claro, generalmente las neumonías virales dan este patrón que se conoce como bronconeumonía. Genial. Bien. Después le junto algunas ahí como un rejunte y le subo varias. Así ayuda también un poquito. Y pongo lo del signo del menisco y demás. Dale, profe, gracias. Bueno, bueno chicos, si no hay nada más, ninguna consulta, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Dale, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias. Hasta Que luego. tengamos Gracias, hasta luego. Igualmente. Gracias, profe.